Buen día, estudiantes, deseándoles lo mejor de lo mejor cada día a cada uno de ustedes y los integrantes de sus familias. El día de hoy seguimos con las clases de literatura y hablaremos sobre literatura romana parte 2. Ustedes están pudiendo ver las imágenes, observamos a los dioses, ¿no? Plutón, Diana, Júpiter, Juno, Ceres, Neptuno, Mercurio, Vulcano, Minerva, Venus, Apolo y Marte. Como es la literatura romana, en su mitología se hablan de estos dioses, pero con otros nombres. Lo analizaremos en un instante. Dioses griegos, su correspondencia en Roma, características y atributos. Griego y romano. Zeus, Júpiter, en romano. Poseidón, Neptuno. Hades, Plutón. Apolo, también conocido, y Febo. Hefestos, Vulcano. Ares, Marte. Dionisio, Baco. Hera, Juno. Atenea, Minerva. Demeter, Ceres. Afrodita, Venus. Artemisa, Diana. Hestia, Vesta. Hermes, Mercurio. Iris. Ahí están cada una de sus características, las cuales ustedes van a analizar y las van a hacer en su libro. Seguimos con las imágenes de los dioses griegos. Tenemos a Hera, Juno, la diosa de la familia. Zeus, Júpiter, dios de dioses. Hestia, Vesta, la diosa del hogar. Poseidón, en Roma Neptuno, el dios del mar. Hades, Plutón, el Averno, dios del infierno. Demeter, Ceres, dios de los cultivos. Ares, Marte, dios de la guerra. Artemisa, Diana, diosa cazadora. Apolo también, dios de la belleza. Atenea, Minerva, diosa de la sabiduría. Hermes, Mercurio, dios mensajero. Dionisio, Baco, el dios del vino. Afrodita, Venus, la diosa del amor y la belleza. También tengamos en cuenta que Apolo es considerado el dios del sol. Virgilio, específicamente nos vamos a concentrar en quién fue Virgilio y qué obras escribió. Publio Virgilio Marón, gran poeta romano, nació en Andes, Lombardia, Italia, el 15 de octubre del año 70 a.C. Sus padres eran campesinos y modestos. En su ciudad de origen realizó estudios de retórica y poesía. Ya en la adolescencia viajó a Cremona, Milán, Roma y Nápoles para seguir estudios de lengua y filosofía, al estar en contacto con los círculos culturales de esas ciudades. Se interesó por estudiar también otras ciencias como las matemáticas, la astrología, la medicina, la botánica y la zoología. Virgilio es considerado el poeta italiano más completo de su tiempo. Por ello, fue amigo del político Cayo Mecenas, del poeta Horacio y del emperador Augusto Octavio. Su obra cumbre fue la Eneida, considerado un poema épico grecolatino, escrito por encargo del emperador Augusto, con el fin de hacer conocer que el origen de Roma provenía de un pasado mítico, siendo Augusto descendiente directo de Eneas. Este relato tenía como finalidad lograr en los ciudadanos sentimientos religiosos y patriotismo hacia Roma. Para corroborar los paisajes geográficos de su obra, la Eneida, viajó a Asia Menor y a Grecia. Debido a sus constantes viajes, se puso enfermo y estando en Atenas, se encontró con Augusto y retornó a Italia, donde ya abatido por la fatiga, muere en la ciudad de Brindisi el 21 de septiembre del año 19 a.C. A ver, nos adelantamos.
Obras de Virgilio. Entre sus obras tenemos la bucólica o églogas. Son 10 poemas pastoriles inspirados de los idilios de Teócrito. Trata sobre los romances de los pastores utilizando como fondo los paisajes fértiles y donde el amor es cantado y conservado a través de poemas y conversado a través de los poemas. Las Georgias, poema dividido en 4 libros, poema de carácter nacional, fue dedicado a mecenas y tiene como fuente de inspiración a los trabajos y los días de Hesíodo. Trata sobre las labores del campo como la agricultura, la arboricultura, la ganadería y la apicultura. La Eneida, obra dividida en 12 libros. Características de sus obras. Poema espiritual, religioso y moralista. Continuación de los temas homéricos. Reflejo del amor de la vida campestre y los paisajes. Elegancia y cultura. Dimensión humana en sus personajes. Gran documentación para reproducir los hechos en sus obras. Tópico, locus amenus, naturaleza ideal. Musicalidad en sus poemas y perfección en la técnica de los versos. Las bucólicas, también llamado églogas, consta de 10 poemas pastoriles, unos dialogados y otros en forma de monólogos, inspirados en los idilios de Teócrito, un poeta alejandrino del siglo III a.C. El tema predominante es el amor. Bucólica. 4. El reino de Saturno vuelve. Musas de Sicilia, cantemos algo más grande. No a todos gustan los vergeles y los taramindos humildes. Si cantamos a las selvas, sean las selvas dignas de un cónsul. Ya ha llegado la última edad que anunció la profecía de Cumas. La gran hilera de los siglos empieza de nuevo. Ya vuelve también la Virgen. El reino de Saturno vuelve. Ya se nos envía una nueva raza de alto cielo, únicamente a ese niño que nace, con quien terminará por fin la edad de hierro y surgirá la edad de oro para todo el mundo. Tú, casta Lucina, ampáralo, ya reina tú Apolo. Justamente en tu consulado, el tuyo, Polión, llegará tal gloria del tiempo y empezarán a marchar los grandes meses. Bajo tu guía, si alguna huella de nuestro pasado queda, se borrará, librando a las tierras de su miedo eterno. Él tendrá la vida de los dioses y verá a los héroes mezclados entre los dioses, y él, a su vez, será visto por ellos y gobernará el orbe pacificado por las virtudes de su padre. Hermosa égloga. Bucólicas. Las Geórgicas. Son 4 volúmenes sobre la vida campesina. En el primero se enseña a cómo cultivar la tierra, en el otro, cómo cultivar los frutos, en especial hace referencia a la vid. En el tercero se ocupa del ganado y en el cuarto y último de la apicultura. Su intención es proponer como ideal la vida en armonía con la naturaleza, que proporciona paz y contento, aunque no está exenta de la dureza y contratiempo. Aquí tenemos las imágenes de su obra Las Geórgicas. Recíbanme las musas, criaturas dulcísimas, cuyos sagrados mitos celebro y en cuyo gran amor me consumo. Muéstrenme los caminos del cielo y las estrellas, los diversos eclipses del sol y la luna, porque tiembla la tierra, con fuerza los mares, profundos sin barreras, se hinchan y se calman, porque el sol de invierno se apresura a bañarse en el océano, que detiene a las noches de estilo. Geórgicas 2,475,490. Traducción de Luis Alberto de Cuenca, Antonio Álvar. La Eneida, su máxima obra. Es una de las grandes obras de la literatura que sigue el esquema épico e introduce unos personajes bien definidos y unas escenas atractivas. En ella se une en armonía los paisajes, la acción, el relato y la descripción. Autor Virgilio, dividida en 12 cantos.
género épico, especie epopeya, su tema central es la búsqueda que hace Eneas del territorio previsto por el destino para fundar la nueva estirpe troyana de la que nacerá Roma. Los temas secundarios son el patriotismo, que canta la historia y orígenes de la patria, el destino, que es predominante de inicio a fin, el amor, intenso, variado, patria, pareja y familia. La guerra, la parte constituyente del patriotismo. Los personajes son principales Eneas, Creusa, Ascanio, Anquises, Dido, Latino, Lavinia, Turno. Los dioses que participan son Juno, Venus, Júpiter, Neptuno. Introducción. La Eneida es un largo poema épico que consta de 12 libros y casi 10.000 hexámetros. En él se narra el largo viaje de Eneas, héroe troyano desde su patria incendiada por los griegos hasta llegar a las costas de Lacio, donde por designio divino debía poner las bases de lo que sería más adelante el glorioso pueblo romano. Acá tenemos las imágenes donde podemos ver el viaje de Eneas. Libro 1. La obra comienza con el desembarco de los troyanos en Cartago, tras una terrible tempestad propiciada por la diosa Juno. En este caso, en griego sería Hera. Allí le recibe la reina Dido, que se enamora de Eneas. Libro 2. Eneas le cuenta a Dido las peripecias que ha sufrido desde la salida de Troya hasta llegar a Cartago, como los griegos penetraron en Troya mediante el ardid del caballo, como el sacerdote Leaconte fue devorado por unas serpientes al intentar advertirles, y cómo escapó Eneas de Troya con su padre Anquises, su hijo Ascanio o Tulo y un puñado de supervivientes. Libro 3. Explica cómo acuden después a Delfos, donde un oráculo mal interpretado les hace creer que deben establecerse en Creta. Allí pasan hambre y grandes penurias, hasta que los penates, dioses troyanos, le dicen en su sueño a Eneas que busque asilo en Ausonia, Italia. Embarcan de nuevo y una tempestad les conduce a las Estrófadas, donde luchan contra las arpías, y una de ellas, Selone, les augura que no podrán fundar la nueva ciudad de Troya hasta que no se hayan visto obligados por el hambre a devorar sus propias mesas. También llegan a la isla de Cíclopes, como Ulises, y escapan rápidamente. En Sicilia muere Anquises, el padre de Eneas. Libro 4. Cuando Eneas acaba su relato, Dido está ya llena de amor por el héroe troyano, y al día siguiente, durante una cacería, estalla una tormenta que hace refugiarse a la joven pareja en una gruta, donde consuman su amor. Sin embargo, Júpiter, Zeus, se impacienta al ver que la estancia de los troyanos en Cartago dilata el cumplimiento de su deseo de ver fundada la futura Roma, y manda a Mercurio, Hermes, para que obligue a Eneas a ponerse de nuevo en camino. Este así lo hace, y Dido, al verse abandonada, se da muerte. Acá tenemos también parte del libro 3, el 4, estamos volviendo a repetirlo. Libro 5. El siguiente destino es de nuevo Sicilia, donde son espléndidamente recibidos por el rey Acestes, celebrando allí los ritos funerarios de Anquises, con varias competiciones deportivas. Entonces las mujeres troyanas, cansadas de vagar por los mares y enloquecidas por orden de Juno, queman las naves, aunque en el último momento Eneas suplica a Júpiter y éste hace derramar una lluvia que salva los barcos. Así decide dejar una pequeña colonia con los supervivientes más débiles en la isla y se embarca con los demás hacia Italia. Así decide dejar una pequeña colonia de supervivientes. Están las imágenes supuestas de su viaje a Italia. Libro 6. En Cumas, Eneas conoce a la Sibila,
la sacerdotisa que le conducirá hasta los infiernos para que pueda hablar con su padre, Anquises. Le muestra a su hijo las generaciones de ilustres romanos que esperan para nacer si él consigue llevar a cabo su misión. Libro 7. Finalmente llegan a Italia, a Lacio, la tierra de los latinos, donde se cumple la profecía que les obligaba a comerse las mesas, revelándose simbólica, ya que la que devoran son galletas duras sobre las que habían puesto los alimentos. Latino, el rey de aquellas tierras, les recibe con un gran contento e incluso ofrece su hija Lavinia en matrimonio a Eneas. Pero no podrá evitar que el pretendiente de la joven y líder de los vecinos rútulos, Turno, que estaba prometida a Lavinia, luche para expulsar a los troyanos de las costas ausonias. Es decir, que Lavinia estaba prometida ya a Turno. Libro 8. Eneas buscará nuevos aliados por consejo del río Tiberino. El rey Evandro y su hijo Palante y también los etruscos que deseaban librarse del yugo de su cruel tirano Mecencio. Venus, Afrodita, conocedora de la guerra que tenía que soportar su hijo, seguía protegiéndole. Habló con Vulcano, Hefestos, señor del fuego, y le convenció de que contribuyera con la ayuda de los gigantes una coraza. Repito, y le convenció de que construyera con ayuda de los gigantes una coraza, armas y un escudo esculpido con escenas de la futura Roma a su protegido. Se instala Eneas en una fortaleza donde luego se construirá la ciudad de Lavinium, que llevará el mismo nombre de la hija del rey latino. Libro 9. Antes de que Eneas llegue con los refuerzos, los troyanos sufren el primer ataque de Turno, quien quema sus naves para que no puedan escapar. Sorprendentemente, estas se transforman en diosas marinas, que acuden a avisar al líder troyano y los alienta. En este libro se nos narra la dramática historia de Niso y Euriliado. Repito, en este libro se narra la historia de Niso y Eurialo, dos grandes amigos que pelearon junto a Eneas contra Turno. Resultando muerto Eurialo, Niso regresó donde está el cuerpo del amigo, se arrojó contra el enemigo para vengarlo y resultó muerto. Libro 10. Comienza el asedio del campamento troyano. Los dioses disputan entre sí, decidiendo finalmente no intervenir para nada en la batalla. Turno mata a Palante y Eneas a Mecencio y a su hijo. Libro 11. Se acuerda una tregua para quemar a los muertos en combate, y seguidamente los troyanos atacan el fuerte Rútulo de Laurento. En el combate destaca la joven Camila, que muere en la lucha, y finalmente el ejército de Turno debe retirarse. Libro 12. Una vez en el reducto, los rótulos se vuelven contra Turno y el rey latino le reconviene. Así que se ve obligado a desafiar a Eneas a un combate singular. Cuando ya todo está preparado, la hermana de Turno, Juturna, dispara una flecha a Eneas, hiriéndole y rompiéndose así la tregua. Cuando finalmente se enfrentan los dos héroes, Turno queda desarmado e intenta arrojarle a Eneas una enorme piedra, pero falla y pide clemencia. Eneas duda, pero ve que su enemigo lleva un cinturón del que había despojado a Palante y lo mata en venganza. Juno y Júpiter acuerdan que los troyanos fundaran junto a los latinos el futuro linaje de Roma, pero que los itálicos conservarán sus costumbres y usos religiosos. Según versiones del mito posteriores a Virgilio, Eneas murió en el primer combate contra Turno. Fue enterrado a orillas del río Númico. Venus lo acogió en el Olimpo y en adelante recibió culto bajo el nombre de Júpiter
índices. A ver, chicos, hasta aquí hemos llegado con lo que es resumen de cada uno de los libros de la obra La Eneida. En clase virtual analizaremos, ustedes participarán a través de la lectura, que es importante, no que yo lo lea, sino que ustedes lean, analicen e interpreten. Resuelvan las actividades de las páginas 90, 95, 98, 99 y 100, que son pocas, pero son. Me despido de ustedes, lean, que es la mejor fuente de cultura. Gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad.